Josmel Pacheco Mendoza, de la Universidad San Ignacio de Loyola, en Lima, Perú. Voy a leer una breve semblanza del maestro Pacheco. Es de verdad un gusto tenerlo aquí. El maestro Josmel Pacheco es veterinario por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, y máster en gestión de la información y el conocimiento por la Université Paul Valéry Montpellier 3 de Francia y la Mayor de San Marcos en Perú. En 2006 realizó el estudio de tesis titulado Análisis bibliométrico de la producción científica de la Facultad de Medicina Veterinaria y continuó trabajando hasta ahora el tema de ciencia y tecnología. Se especializó en análisis de indicadores de ciencia y tecnología en Cuba y España. Tiene un diplomado en gestión de la información y el conocimiento por la Universidad Nacional Agraria La Molina y otro en gestión de proyectos sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabajó en el Observatorio Peruano, Juan Diego, Peruano de Ciencia, Tecnología, Sociedad de Información y en el Vicerrectorado de Investigación de la Mayor de San Marcos. En la implementación y evaluación de programas de investigación y en la Católica en la Dirección de Gestión de la Investigación del Vicerrectorado de Investigación como especialista. Además trabajó como consultor en el Instituto Tecnológico de la Producción, Ministerio de la Producción, en la Oficina de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, en Censico, en la Gerencia de Investigación y Normalización en el tema de gestión de la información y el conocimiento, en Concitec, homóloga con CONACYT, en los temas de indicadores de ciencia y tecnología para diferentes universidades, particulares y nacionales, en el tema de mejora de la visibilidad académica mediante repositorios institucionales. Ha participado en numerosas conferencias internacionales en Cuba, Colombia, Brasil, Argentina y España en el tema de análisis bibliométrico y colaboración científica. Actualmente es profesor colaborador de la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Mayor de San Marcos y en la Facultad de Medicina de la UPC en el tema de gestión y búsqueda de la información para investigación. Actualmente trabaja en la Universidad San Ignacio de Loyola, la USIL, como investigador en el Vicerrectorado de Investigación, además de ser colaborador en el equipo editorial de la Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, la RIVE. Con ustedes, Josmel Pacheco. Buenos días, a mí no me gusta estar realmente en las cátedras así paradito. Como bien lo ha dicho Juan, he trabajado en varios vicerrectorados y por esa experiencia que he tenido la oportunidad de tener, nos hemos equivocado y hemos tenido aciertos en muchos proyectos y trabajos realizados para los diferentes vicerrectorados en universidades del Perú. La presentación de hoy básicamente es la experiencia que se tuvo en la Facultad de Medicina Veterinaria para mejorar en el proceso de investigación mediante la aplicación de diferentes programas de alfabetización informacional, que a algunos, igual que ayer, lo vuelvo a repetir, a algunos no les gusta decir alfabetización informacional, y también aplicando programas de enseñanza en gestión de información. Para contextualizar, como antecedentes tenemos que se tenía un curso de pregrado que era el de tesis, seminario tesis. Eso lo empezamos en el 2007. Cuando vi el PowerPoint ayer, retomé la presentación, me di cuenta que habían pasado ya 10 años y ya es hora de escribir sobre esto, ¿no? Pero tenemos resultados de ello, Felipe. Había un programa o un pequeño concurso que era la presentación de pósters. Los alumnos estaban o están obligados a hacer un póster de su proyecto y ellos tienen que hacer todo el esfuerzo, se les enseña cómo hacer pósters, se les indica cómo deben colocarlo, cómo se deben presentar. Incluso bromeamos mucho con ellos porque les decimos, pues, pónganse su mejor ropa, ¿no? La ropa de domingo, como se decía antes. Y sobre todo se fomentó siempre que los alumnos presentaran todos sus trabajos de investigación o proyectos de investigación en congresos locales, congresos internacionales, si es que tenían dinero para ello. No había apoyo económico hacia los alumnos en el 2007, ahora sí lo hay.
Pero, por ejemplo, todo eso es todo parte de un proceso, ¿no? Si hay la demanda por parte de los alumnos, si hay la demanda por parte de los profesores para que ellos, ya que ellos quieren salir a exponer sus trabajos, pues de alguna forma se sacó presupuesto para ello. Y teníamos, o tenemos, la revista de investigaciones, la revista de investigaciones veterinarias del Perú, que en ese momento no estaba indizada. La indizamos en el 2011 en Scopus, pero después de un trabajo de unos 5 años de mejora. ¿Por qué? Porque en gestión de revistas también hay todo una ciencia, no es una ciencia, bueno, es toda una práctica que hay que generar, hay estrategias a seguir y bueno, no se puede hacer de un día para otro. Ahora ya sí se podría de alguna forma acelerar el proceso porque ya uno tiene más experiencia, pero sufrimos mucho con el tema de la indización, ya que la RIVEP era la revista de la Facultad de Medicina Veterinaria, era una revista muy endogámica, una revista donde solo los profesores de la universidad publicaban, y cuando se recomendó, vamos a llamarlo de esa forma, se recomendó de alguna forma que los profesores dejen de publicar en la revista y publican hacia afuera, pues ocurrió la revolución, ¿no? Fue un proceso un poco lento, pero al final se logró, de que los profesores vean que publicar en la revista de la universidad está bien, pero para los alumnos. Está bien para empezar, ¿no? Si es una revista local, pero los profesores deben mirar, publicar en revistas de alto impacto, revistas de calidad, que no necesariamente tienen que ser las del primer cuartil. Puedes empezar por cuartil 4 o por lo que algunos llaman el cuartil 5, que es el Emergent Citation Index de Web of Science, ahora, ¿no? Luego, los cursos, así como en muchas universidades, estaban hechos de manera clásica, ¿no? Te enseñaban metodología de la investigación, que esto es tu objetivo, esto es tu hipótesis, o sea, la gente se aburría con el curso. Realmente pasábamos, bueno, yo estaba en ese momento de asistente, yo egresé de la universidad en el 2006 y mi jefe, que era en ese momento el decano, me dijo, algo tengo que hacer, porque no entiendo por qué la gente no le pone interés al curso, siendo el curso uno de los cursos más importantes en la carrera, porque terminas la carrera con la tesis. No hay forma de terminar la universidad si es que no haces tesis. Hacer un curso o prácticamente pagar por un curso y que el curso no te enseñe nada, pues está mal, ¿no? Lo que se hizo fue modificarlo todo, esto es lo que había antes, y ahora voy a exponer lo que hicimos, ¿no? Lamentablemente esos cursos son muy clásicos y son repetitivos. Lamentablemente no se puede hacer mucho con ellos, ¿no? O sea, la hipótesis se hace de una forma, tú tienes que poner tus conclusiones de una forma, la discusión se hace así. Pero lo que hicimos fue tratar de hacer un poco más amena la clase. Implementamos un curso, por ejemplo, de búsqueda de información de 4 semanas, donde los alumnos, a pesar de que la universidad no tenía acceso a información, porque ese era otro problema, tratábamos de que los alumnos conozcan qué es el acceso abierto, por qué deberían citar artículos en inglés, tratar de cambiar la mentalidad de que durante toda la carrera nadie le había dicho que estaba mal, ¿no? No involucrábamos búsqueda de información, lo que acabo de decir, y la gestión de información básicamente era desconocida. La gente no usaba gestores de referencia, no conocían que era en ese momento EndNote, Mendeley o bueno, ProSite, estoy hablando del 2006, 2007, son software bastante antiguos. ¿Qué es lo que cambiamos? ¿Cómo fue el proceso? En los cursos, empezamos por cursos de posgrado, porque fue la mejor forma de cambiarle la forma de pensar a los alumnos, ya que son gente mayor, son gente que ha terminado la carrera y se supone que sabe investigar. Algo que sí aclaramos es que las tesis de pregrado no tienen que ser trabajos de investigación extremadamente elaborados. En pregrado se aprende a investigar y en posgrado se genera nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos alumnos que egresaban pensaban que iban a descubrir la cura del cáncer, la vacuna contra el SIDA, la paz mundial y otras cosas, ¿no? Entonces, yo le decía, no, tú lo que tienes que hacer es aprender a investigar, nada más. Es lo único que se te pide. Si tu trabajo es descriptivo, si tu trabajo es
un experimento, o es, en el caso, yo soy médico veterinario, en el caso de nosotros tenemos hasta casos clínicos. Si tu trabajo es describir un tumor, si tu trabajo es describir a una especie animal, pues usas el método científico y ya cumpliste con aprender a investigar. Aprender. Ojo, ya en el posgrado tienes que generar nuevo conocimiento, eso es distinto. Entonces es por eso que nosotros insertamos en posgrado en un inicio para luego pasar a pregrado. ¿Y qué hicimos en posgrado? Implementamos el curso de alfabetización informacional, bueno, formación de habilidades informacionales, siempre le digo Alfie, pero bueno. No teníamos Scopus, pero les enseñamos a utilizar, no me digan cómo. Teníamos, en ese momento se llamaba Easy, ahora es Web of Science, antes era Thomson Reuters, ahora es Clarivate. Les enseñamos a usar a nivel experto, no a nivel básico, el uso de PubMed. PubMed es una base de datos de medicina, es un repositorio de medicina, bueno, vamos a llamarlo repositorio porque jala de varios lugares, y los alumnos pensaban, los de posgrado, pensaban de que ellos sabían buscar información en PubMed. Nunca se inscribieron, nunca usaban las alertas, no usaban el lenguaje booleano de manera correcta. PubMed, por ejemplo, tiene un lenguaje controlado, un tesauro que se llama Mesh. Tampoco lo usaban, entonces todo eso se les enseñó. Luego, en ese momento Google Scholar era un feto con muchos defectos, la verdad. Ahora, digamos que ahora está bien, tiene muchas cosas buenas, pero se les enseñó qué es Google Scholar y cómo encontrar información ahí. Luego, la San Marcos en su momento no tenía recursos de información, no invertía en recursos de información porque no estábamos en el poder en ese momento, pero ahora sí. Pero en ese momento lo que le hacíamos, o lo que le sugeríamos a los alumnos es, busca en acceso abierto, busca en repositorios. En ese momento, 2007 había muy pocos repositorios en Latinoamérica y había muchos en Europa. Entonces, mira, busca en ese repositorio, busca en tal lugar, contáctate con los investigadores, trata de generar redes de colaboración. Muy aparte del proceso de enseñanza de alfabetización informacional, se les enseñó a ser un poco más colaborativos también, a perder el orgullo o a perder el miedo también de pedir. No está malo, no tiene nada de malo pedir, oye, necesito este artículo, ¿me lo puedes enviar? Sí. Se les enseñaron muchos trucos, que ayer también los mencioné, el de solicitar artículos a los autores. Entonces digo, mira, ¿ves esa cartita que está en el nombre del autor en el artículo? Hazle clic, sale su correo electrónico, escríbele. Soy alumno de la Facultad de Medicina Veterinaria, estoy haciendo la tesis sobre este tema, acabo de leer el resumen de su artículo, me gustaría tener el texto completo, si es posible, que me lo envíe, muchas gracias. O en inglés, ¿no? I am veterinary student, I am studying San Marcos University, nunca se traducen los nombres de las universidades, ojo, estoy cometiendo un error, pero y terminas con best regards y se acabó. I'm very interested in this PDF y te lo envían. Entonces todo eso le enseñamos a los alumnos, búsqueda en acceso abierto que ya lo mencioné y la búsqueda en los repositorios. Después de ese proceso que fue realmente largo e incluso en alumnos de posgrado, pasamos al tema de gestión de información. Les enseñamos a usar Mendeley, que en esa época estaba en la versión 1.x, y EndNote X5. Yo cuando me di cuenta del tiempo que ha pasado es bastante realmente, pero lo logramos. Logramos que la gente, o los alumnos, no empiecen a acumular información en carpetas. Yo le decía, acumular PDFs en carpetas, como muchos de nosotros lo hemos hecho, o lo seguimos haciendo, no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque no sirve para gestionar información. Los PDFs tienen números, códigos, a veces tienen el título, a veces solo el nombre del autor, o dice 12345.pdf. Entonces, los gestores de referencia sí te ayudan. Entonces, los alumnos ya podían ubicar la información rápidamente y podían citar. Aparte de eso, les enseñamos a usar herramientas para gestión de información. El uso del Dropbox, el uso del SugarSync, que es de pago, yo lo uso mucho. El Google Drive, que antes era un poco más limitado, ahora ya es más completo. Y la última herramienta que se llama InSync, que transforma todos los documentos de Google Docs, los transforma a Office. Entonces tú, en tiempo real, es una herramienta importante, en tiempo real tú puedes escribir
en conjunto con un montón de personas y puedes obtener el documento en Word descargado directamente, o puedes tener un documento en Word y lo subes directamente a Google Drive y se transforma automáticamente en un documento de Google Drive sin cambios. Yo sé que ahora el Google Drive tiene esta mejora, o sea, se puede hacer, pero ¿qué es lo que pasa? El InSync también te permite ordenar de manera más eficiente. Por ejemplo, te permite descargar los archivos. Creo que el Google Drive recién ha puesto esa opción. Por ejemplo, antes no, pero estoy hablando de 10 años atrás, o sea, durante 10 años usaba la herramienta, ¿no? Todas las carpetas compartidas te las descarga, y te las descarga como documentos. Entonces tú tranquilo puedes ver el documento, puedes modificarlo y no tienes que subirlo, simplemente lo cierras y automáticamente la herramienta lo agrega. Estas herramientas también, pues de alguna forma, bueno, yo gané mucho con el tema del Dropbox porque invitaba a todos los alumnos. Tengo 100 gigas en Dropbox, así que cada alumno me daba 250 megas. Entonces cada vez que dictaba, inscríbanse, ese es mi correo, inscríbanse, estaba todo el rato. Entonces, las herramientas ayudan mucho, pero no te hacen el trabajo, ojo. Por eso que empezamos, voy a retroceder, por eso que empezamos con alfabetización informacional, porque antes de aprender a escribir, teníamos que enseñarle a encontrar la información. Yo me he topado en la suerte que tengo de viajar y que me gusta y comer. Entonces, me he topado con gente que tiene mucha experiencia escribiendo, pero lamentablemente cuando tú le dices cuáles son las revistas que está citando, te dice puras revistas locales, lo cual no quiere decir que está completamente mal, sino que uno escribe para el mundo, no escribe para tu universidad, ¿no? No escribes para la universidad. Entonces tú dices, bueno, pero si tú te vas a presentar a una revista, por ejemplo, de Emerald, si tú te vas a escribir por una revista de Emerald o de Springer, eso de estar desconectado en el mundo. Disculpen la interrupción. No, es mi jefe. Aparte tengo el número de México, no tengo el número que me está llamando por WhatsApp. Entonces lo que hicimos fue empezar con el tema de cómo encontrar información relevante, importante y pertinente, de manera que cuando tú postules o tú subas el artículo o hagas tu tesis, lo que cites sea información que sea 100% confiable, ¿no? Aunque esta época decir 100% confiable con los chinos es un poco difícil, pero bueno, digamos que en esa época lo era, ¿no? Y luego de eso enseñamos a gestionar la información. ¿Por qué? Tienes mucha información y la guardas en tu PC. Lamentablemente eso no sirve. Luego de eso tenías que aprender a leer, ya eso ya no era nuestro trabajo, ¿no? Pero sí, de alguna forma lo que hicimos es enseñarles a los chicos cuáles son los lineamientos para aprender a redactar, ¿no? Cada área de la ciencia también tiene su forma de redactar. Por ejemplo, nosotros en ciencias biomédicas somos más sintéticos, no somos tanto de tesis. O sea, es muy directo, ¿no? El animal murió por esto, no en el contexto de la historia, no, nunca. Es A, B. No había A, B, C, D y terminé en F. Entonces, para nosotros era mucho más simple, porque le decías, ¿tú quieres comprobar esto? Busca la información que sustenta lo que quieres comprobar y empieza a hacer la discusión. Entonces se les dieron esos lineamientos y lo que se hizo fue generar una revista que se llamaba Sistema de Revisiones e Investigación Veterinaria de San Marcos, y la llamamos Sirius, como la estrella del Campo Mayor, ¿no? Entonces, esa revista, que no es una revista indizada, es una revista de la universidad, donde los alumnos, terminado el curso, tenían que entregar una revisión, ojo, que es parte de la tesis, los alumnos de posgrado. Cuando tú terminabas el curso de tesis 1 o tesis 2, dependiendo, tú tienes que entregar un documento. Ese documento
consiste ese documento en los antecedentes de tu tesis. Pueden ser 20, 30 hojas o parte de los antecedentes de tu tesis y lo transformas como si fuera una revisión, como si fuera un capítulo de un libro, vamos a llamarlo así. Una revisión donde tú tienes una conclusión o unas conclusiones simples. Ese documento se colgaba o se cuelga en Sirius y es parte de la nota del curso. Entonces, los alumnos tienen que aprender a buscar información, a redactar y hacer una revisión, una práctica, vamos a llamarlo así, para que pueda ser publicado en una web. No estaba en OJS en ese momento, pero era una web. ¿Por qué? Porque nosotros le exigimos a los alumnos que todo aquello que hagan deben compartirlo. Y si ellos cometen, no sé si es dolo o falta, o no sé cómo le llaman los abogados, si ellos cometen el dolo o la falta de plagiar, la academia se encargará de decirles que está mal, ¿no? Porque ocurrió un caso. Y obviamente sacamos el artículo de la revista y al alumno se le jaló en el curso, sin opción a decir que yo no sabía, porque se les enseña a plagiar, ojo. Se les enseña a buscar información y a redactar, y a que no te descubran cuando te plagian, ¿no? Cuando tú plagias. O sea, a citar de manera correcta, ¿no? Porque igual cuando tú empiezas a redactar, empiezas a sacar párrafos de un lado, a leer, luego juntas y luego redactas. Pero lo que no toleramos es de que ellos hagan eso y nos citen, ¿no? Porque decíamos, si nosotros te descubrimos que has hecho eso, o sea, que no cites, prácticamente no has aprendido nada. Entonces te está jalado, ¿no? Y eso es lo que pasó. El chico cometió el gran error de querer hacerse el vivo y no citó, incluso copió la discusión, las conclusiones eran de otro artículo, muy mal, ¿no? Pero entonces, en un alumno de posgrado, pues eso es intolerable, ¿no? Pero la práctica sirve, porque el ejemplo también sirve. Obviamente lo poníamos como si fuera buscado en la clase, ¿no? Él es el único desaprobado, ¿no? Luego, los proyectos del curso de seminario de tesis son las tesis de los alumnos. ¿Qué es lo que eso es en pregrado también? Tú para terminar la carrera o para terminar el posgrado tienes que presentar un proyecto. Ese proyecto, como ya estás avanzándolo con el curso de seminario de tesis, de alguna forma ya está avanzado en un 70 o 80%, porque estás presentando como producto una revisión para la revista, por tanto ya tienes todos tus antecedentes. Lo único que faltaría sería pulir de alguna forma la metodología y con tu asesor, obviamente el asesor tiene una gran responsabilidad, pulir el tema de las conclusiones y la discusión. Entonces, todas las tesis prácticamente salían en el momento que el alumno terminaba la carrera. O sea, salían 70 alumnos, eran aproximadamente entre 65 y 70 tesis. O sea, año tras año bajaba, subía, pero digamos que teníamos una efectividad de casi el 100%. ¿Y eso por qué? Porque le recomendábamos al alumno que si ya empezó el proyecto de tesis y ya logró tener confianza con el asesor, porque también hay, yo le digo, elefantes blancos, acá creo que le dicen vacas sagradas, a veces no se dejan que el alumno tenga confianza con su asesor cuando es lo mejor que pueden tener, ¿no? La comunicación horizontal entre el asesor y el alumno es importante porque el alumno va a poder de alguna forma decirle, profesor, no sé cómo se hace esto, ¿no? Porque a veces la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque es una persona mayor, es una persona que sabe 50.000 veces más que yo y yo estoy aprendiendo. Cuando la labor del docente es enseñar y del alumno obviamente aprender, pero por ese temor, esa horizontal, esa verticalidad, bueno, la educación vertical que había antes, no se podía. En cambio nosotros sí logramos que los alumnos tengan una tutoría horizontal con el docente, ¿no? Le recomendábamos al docente que tenga reuniones con sus tutoriados y que el proyecto necesariamente sea la tesis, que logre que el proyecto salga la tesis, y que si él logra que el proyecto sea tesis, pues él también ganaba. ¿Por qué? Porque todas las tesis salían como artículo en la RIVEP, y en ese momento la RIVEP no era indizada, pero luego sí.
Por tanto, el profesor, al tener mayor cantidad de artículos en revistas indizadas, se le daba un estipendio, no era incentivo. Bueno, los abogados se encargan de poner palabras raras. Entonces se le daba un incentivo a la investigación. Entonces, al docente le convenía porque él tenía 3 tesis, por decir 3 o una, dependiendo de cómo él crea que puede abastecerse en su tiempo, porque nadie es dueño del tiempo a nadie. Y de esos 3 proyectos de tesis se transformaban en tesis y las tesis salían como artículo. Por tanto, los alumnos salían con tesis, salían con artículo y el docente también ganaba con el artículo y salía ganador con sus 250 soles extra que le pagaban por artículo. Y también se le enseñó cómo presentar un póster en congresos. No he traído las fotos, las había encontrado, pero es un poco vergonzoso cómo se inició. Porque antes solamente había PowerPoint. O sea, en el 2007 estoy hablando. Empezamos en 2005, pero fue como que la prueba, ¿no? Pero en el 2007 logramos ya que todos lo hagan, ¿no? Antes solamente existía el PowerPoint, ahora existe la gigantografía. Y puedes imprimir en papel fotográfico, en papel banner, 720, 1440 dpi, bueno. Existe mucha más tecnología que antes. Entonces se les enseñó cómo presentar un póster también a los alumnos. O sea, se les enseñó a buscar, se les enseñó a gestionar información y cómo presentarse. Yo no estoy hablando bien por los brackets, estoy ceseando un poco, pero les enseñamos incluso abre la boca. O sea, en la tesis tienen que entenderte. O sea, la gente a veces es tímida. Las habilidades blandas no se toman en cuenta. En la Universidad San Marcos es una universidad muy tradicional donde al alumno ya, pues él debe saber. No, al alumno hay que enseñarle. Hay que enseñarle. Y empezamos con búsqueda, gestión y a pararse. ¿No? Levante el cuello, hable bien, lo parábamos en la clase. Repite. A la gente no le gustaba. Pero cada promoción iba mejorando porque ya sabían qué es lo que iba a pasar. Por tanto, algunos están... El día de hoy me toca, ya era un poco sobreactuado, pero digamos que logramos que cambiara, ¿no? Como los niños cuando dicen, madre querida, madre adorada, ¿no? Algo así, al inicio era algo así. Pero digamos que logramos que el alumno tenga más confianza. Confianza con su asesor. Ojo, confianza con su asesor es lo que más nos costó. Porque el asesor era como, yo digo, estaba muy arriba, era un dios del Olimpo y que no se deja tocar. Y tú eras Saint Seiya tratando de llegar a Atenas, ¿no? La tesis. Entonces, pero lo logramos. Ahora los profesores son amigos de los alumnos sin faltarse al respeto, ojo, sin faltarse al respeto siempre. Y logramos que las tesis salgan mucho más rápido. Porque el alumno era capaz de enviarle un correo al profesor y el profesor tenía la voluntad de responderle al alumno, ¿no? Porque un correo electrónico, oye, estoy ocupado ahorita, búscame el sábado. Y el alumno ya sabía que el sábado tenía que estar ahí, en la facultad, en la biblioteca, para poder terminar su tesis. Luego de eso también implementamos, aunque no crean, un aula virtual en Moodle. No había Moodle en el 2007 en la San Marcos. Implementamos un Moodle, pues hablamos en ese momento con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y ellos tenían Blackboard, que era un sistema para videoconferencias. Y lo implementamos de manera que invitamos a profesores de otras partes, en español muchas veces, muy poco en inglés porque tampoco había un nivel de inglés muy elevado, y los invitábamos a que hagan conferencias, ¿no? Y los alumnos se sentaban, los grabábamos, felizmente teníamos grabación, e incluso también usábamos el Blackboard para este programa de gestión y alfabetización informacional, lo pudiéramos replicar para alumnos de posgrado que no pudieran venir a la capital. Saben que la educación es muy central en muchos países de Latinoamérica, centralizada en la capital, cuando los alumnos de provincias podrían tener la misma calidad de enseñanza simplemente usando las TIC. Para alfabetización informacional, en ese momento, da vergüenza, pero teníamos esto nada más, prácticamente eran todos trial, ProQuest, EBSCO, no teníamos nada, prácticamente, no teníamos nada. Y Hinari, que en ese momento sí podíamos, hasta que nos lo quitaron porque dicen que cada peruano es renta media alta y gana $3.000 al mes. Y dije, si yo gano $3.000 al mes, pues estaría tranquilo, ¿no? Pero nos quitaron Hinari como país, pero les enseñamos a lo poco que teníamos, utilizarlo bien, al 100%.
y les enseñamos también a utilizar, obviamente, bases de acceso abierto, ¿no? Google Académico, PubMed nivel avanzado, Agora y Hinary, que son las bases de datos subvencionadas por la OPS, que ahora no tenemos acceso, pero bueno, en su momento aprendieron a usarlo, y a usar de manera eficiente todas las revistas de acceso abierto, ¿no? O sea, nosotros lo que hacíamos era enseñarle al alumno a evaluar la información también, enseñarle de alguna forma lo que el bibliotecario debería hacer. El Embedded Librarian, por ejemplo, que es el bibliotecario embebido, incrustado, no sé qué otra traducción buena hay, la verdad que no me acuerdo. No me gusta ninguna de las dos, pero bueno, es lo que hay. El bibliotecario es la mano derecha de la investigación, o sea, en el vicerrectorado de investigación incluso ha absorbido la biblioteca para poder implementar programas de alfabetización, de gestión de información y de compra de bases de datos, ¿no? San Marcos actualmente ha invertido casi $500,000, es la única universidad en el Perú que ha invertido tanto dinero, porque es la universidad más antigua, es como la UNAM. Bueno, no tan gigante como la UNAM, pero es como la UNAM. Luego se les enseñó también a los docentes, en este caso, a utilizar el corrector o el control de cambios de, el control de cambios de Word. ¿Qué es lo que pasa? No sé si tengo la foto acá. No, ya la quité. Los profesores, cuando corregían el proyecto, lamentablemente utilizaban el lapicero rojo. Yo sé que es una costumbre, yo lo uso, el lapicero rojo para corregir, pero mis documentos. ¿Qué pasa? Cuando tú corriges con rojo, el alumno se impresiona un poco. Entonces, está bien, estás corrigiendo, pero estás corrigiendo a alguien que está aprendiendo. Entonces, ¿qué pasaba? Los profesores tenían el documento y escribían en el lado, escribían arriba, escribían entre la línea y escribían por acá o escribían por atrás. Cuando el alumno quería corregir el documento, no sabía por dónde empezar. Porque el profesor a veces por leer dice, esto es una tontería, empezaba a corregir con mucho ímpetu, vamos a llamarlo así, casi rompía la hoja, y el alumno recibía el documento como así, como si fuera el planeta de los simios. Entonces, les causaba, yo los veía. Yo he sido asistente durante 10 años. O sea, toda mi carrera, más un poquito más, yo creo que hasta ahora, porque me llaman, que no es mi jefe, es mi jefe de San Marcos. Entonces todavía uno es útil. Yo digo que a mí no me disgusta porque uno es útil todavía, sirve para algo. Y cuando tú sirves para algo, pues continúas avanzando. Entonces, lo que hice fue ver eso y dije, debe haber una forma de que los profesores no cometan nuevamente, o no cometan, no tengan ese comportamiento, ¿no? Entonces, ahí nos tocó enseñarle a los docentes, ya no a los alumnos, cómo utilizar el control de cambios en Word para que los alumnos no se traumen. Entonces, tú tenías, obviamente se les dijo, si tú ves que el párrafo está mal redactado, ni te preocupes, pones así, redactar de nuevo. Si tú crees que el párrafo tiene salvación, pues tú lo corriges, pero ya lo pones y automáticamente el alumno va a saber que has corregido. Entonces, el alumno ya utilizaba el correo electrónico, ojo, también el uso del correo institucional es importantísimo, y el profesor también estaba obligado a utilizar el correo electrónico de la institución porque recibía tantos documentos que su correo personal se iba a llenar. Entonces, alfabetizamos a los alumnos y alfabetizamos a los profesores. Esto fue lo más difícil. O sea, muy, muy difícil. Uno, porque venía el chico jovencito, yo no soy tan pobre, venía ahora a enseñarles a ellos algo que no sabían supuestamente. O sea, yo ya sé utilizar Word. Perfecto, entonces si tú sabes utilizar Word, compagíname esto, ponme las líneas a la izquierda como te piden los artículos, a ver si sabes, y úsame el control de cambios. No, pero yo sé escribir. Todo el mundo sabe escribir en Word. Todo el mundo sabe escribir en Word, pero no esto, ¿no? Algunas personas no lo utilizan. Y decir, no sé, no está mal, simplemente es, a ver, dime qué es lo que debo aprender. Y esto lo hicimos con los docentes, ¿no? Luego les recomendamos que todo lo tengan en la nube, que eviten tener los documentos en la computadora, o sea, eviten tener solamente los documentos en la computadora y que lo tengan también en la nube. Y como el correo institucional es de Gmail,
prácticamente tienes ilimitado. Entonces tenían las carpetas, bueno, en mi caso tengo carpetas que son un poco más personales, pero ellos tenían tesis, y tesis las carpetas por alumno, ¿no? Se les alfabetizó a los docentes para que puedan utilizar Google Drive. Ellos pensaban también que sabían utilizar, pero bueno, se les enseñó. Y se les dijo incluso pueden hacer presentaciones, pueden tener sus notas de la universidad aquí, y bueno, tenían su asistente, y el asistente también se les recomendó tener un asistente, y el asistente de alguna forma les ayudaba a ellos también en el proceso de cambio. Ahí. El aula virtual que se implementó, empezamos con un solo curso, no sé si la universidad acá tiene un aula virtual. En esa época yo les digo era una novedad entre comillas, porque yo la había visto en otros lados, pero me sorprendió que la universidad no tenga. ¿Por qué? Porque la educación, como les vuelvo a decir, era extremadamente clásica. Era, el docente se paraba, hablaba, ponía el PowerPoint, hablaba, terminaba y se iba. Eso en esta época ya no sirve. O sea, la educación tiene que ser horizontal. Yo hablo, tú preguntas, no se te entendió nada. Uy, chifas, a ver, dime qué no entendí. No entendí esto, ni esto, ni esto. Ah, ya te vuelvo a explicar. O sea, la educación en la actualidad debe ser más horizontal, ¿no? Y eso tratamos de alguna forma, en el proceso del cambio, lo que hicimos fue que el profesor se esfuerce un poco más para tener las clases en el aula virtual con material complementario a lo que dice en clase. Obviamente una persona que dicta la misma clase durante 20 años se lo sabe al derecho y al revés, eso nadie lo va a negar. Pero el problema que en ese proceso los profesores se olvidan que están enseñando en vez de, y ahora solamente dan discursos, y el alumno obviamente pues escucha al profesor y tú dices, me aburrió, ¿no? Entonces la idea no es que el alumno se aburra, la idea es que el alumno tenga curiosidad y de alguna forma trate de también autoenseñarse, y es para eso que servía el aula virtual. Servía para complementar la clase, porque tenías material suplementario, aparte del PowerPoint. No logramos hacer grabaciones en video, lamentablemente. Teníamos el proyecto incluso de hacer video abstracts, lo que hablé ayer, los video resúmenes. Teníamos la idea incluso de grabar a los docentes antes de que pasen a mejor vida. Algunos ya pasaron, porque el conocimiento se pierde. Ojo, el conocimiento se pierde ahí. Experiencia de años, que no todo se puede decir en clase. Sí, claro, con una cerveza puedes conversar, pero quedaste con una sola persona. Pero la idea es que ese conocimiento, esa experiencia del docente pueda estar en la mayor cantidad de cabezas, ¿no? Y es por eso que queríamos grabarlos. Ese Blackboard, yo me encargaba de dictar el tema de Mendeley, bueno, me encargaba de todos los cursos en realidad de estos, pero digamos que usaba el Blackboard para Mendeley para ya no moverme de mi casa, era demasiado. E incluso desde el celular podías utilizar el Mendeley, entonces los alumnos donde estaban podían de alguna forma entrar. Todas las cosas las colgaba yo en ese momento en academia.edu. Ese fue el momento en que empecé a colgar todas mis clases, todas las conferencias y en ese momento los 2 artículos que tenía. Entonces sirvió mucho para que la universidad de alguna forma obligara también a los docentes a mejorar y actualizar sus PowerPoint. ¿Qué es lo que pasaba? El profesor dictaba la clase y era la misma clase durante muchos años. Cuando empezó a colgar la clase en el aula virtual, los alumnos ya podían ver las clases de años pasados incluso y podían comparar las clases. Por tanto, el docente estaba obligado a actualizarse. Y evidentemente cuando decía, yo me necesito este artículo en Nature, yo me encargaba de buscar el artículo y decirle, ya doctor, aquí está el gráfico, encontré una animación sobre los retrovirus. Acá hay un MPG, no sé cómo insertarlo en PowerPoint. Perfecto, mire, va aquí, insertar, y lo pone acá. Si no funciona, aquí está la carpeta con el video. Ya. Y los profesores empezaban a apuntar, porque ellos también estaban aprendiendo. Ojo, los programas de alfabetización informacional y gestión de información, vuelvo a repetir, no los implementamos solamente para los alumnos. Los profesores también tenían que poner de su parte, porque obviamente no todos son nativos digitales, ¿no? Sirius, la revista del Sistema de Revisiones de Investigación Veterinaria de San Marcos, nosotros para poner Sirius fue chistoso, porque no sabíamos Sistema de Revisión de Investigación Veterinaria de San Marcos.
Entonces fue un buen proyecto realmente. Yo me siento orgulloso de esta revista porque ha ayudado a muchos egresados durante ya 10 años a tener mayor experiencia a la hora de escribir, a responsabilizarse por lo que colocan en internet, a buscar información pertinente y relevante, y cada capítulo o cada artículo, entre comillas, es como un capítulo de libro, porque son los antecedentes de su tesis, ojo, o una parte del antecedente de la tesis. ¿Qué es lo que hacíamos también con la revista? Empezamos a difundirla en Facebook en su momento. No sé cuántas revistas tiene la UH, pero nosotros teníamos una y San Marcos tenía 20 en ese momento, ¿no? Pero la revista era la única que estaba en Facebook, porque tratamos de romper un poco el tema de lo clásico, ¿no? Bueno, ya pues si está en Facebook, a ver quién los ve. Y empezamos a tener bastantes comentarios, empezamos a tener... La gente en ese momento te mandaba inbox, no estoy interesado en la revista, y nosotros lo que hacíamos era enviarle el link, porque la revista siempre estuvo en acceso abierto, pero las personas no sabían cómo encontrar la información. O sea, no sabían que existía Cielo, habían escuchado de Cielo, pero no sabían cómo encontrar. Aparte, el buscador de Cielo tampoco es muy eficiente, pero le dábamos el link y le decían busque acá el artículo que usted quiere, y pues si lo necesita está en acceso abierto, no se paga nada. Luego, de alguna forma, lo que hicimos es decirle a los alumnos que usen Twitter para encontrar información también, ¿no? El Twitter, yo les mencioné también que Twitter en Perú no es muy usado, pero hasta ahorita tratamos que los alumnos de alguna forma encuentren información sobre sus temáticas en Twitter. Y bueno, en este mundo globalizado donde las cosas ocurren pues al segundo, Twitter ayuda mucho en este aspecto. También les enseñamos a utilizar Scopus, ¿se acuerdan que les dije? Pedimos como 50 veces el trial, no me acuerdo cuántas veces pedimos un periodo de prueba, y en ese periodo de prueba juntábamos a todos los alumnos con sus laptops y yo me encargaba de enseñar. Ese es un Scopus de hace tiempo, por si acaso. La nueva plataforma es un poquito más limpia. Pero una vez que les enseñamos a buscar, los alumnos encontraban la información que era para su tesis y acababan la tesis, ¿no? Les enseñábamos a hacer alertas para que no vuelvan a hacer búsqueda de información, y una vez hecha la alerta, el alumno ya no tenía que estar suscrito a Scopus, simplemente le llegaba el correo electrónico. Bueno, esta la alerta, les enseñamos cómo usar Mendeley, que ya dije, en gestión de información, bueno, este gráfico en realidad uso de Dropbox y SugarSync. SugarSync es un servicio en la nube que es de pago. Ese servicio en la nube es bastante bueno, es bastante bueno, y la verdad es que si alguien tiene un poco de dinero para suscribirse, yo lo recomendaría. Yo lo tengo, la verdad que me ha salvado 50 veces en la universidad, porque tiene 250 gigas, en Dropbox tengo 100 y en OneDrive tenía hasta hace poco 150. Pero anteayer OneDrive me quitó los 100 gigas de regalo por tener Samsung, y justo ayer empecé a mover mis archivos a SugarSync. Entonces, pagar por un servicio en la nube es bastante importante para que puedas tener tu información a la mano. Yo toda mi información la tengo en el celular, y básicamente eso me ayuda a gestionar mi información de manera más eficiente. Y por último, bueno, el Dropbox ya cambió también. Con Dropbox tú puedes tener, en ese momento, ojo, tenía mi BlackBerry, ya no lo tengo, amaba mi BlackBerry, se caía 50 veces, se me cayó hasta del avión, estaba en la escalera así, y ¡prum! Se me cayó, yo bajaba, permiso, bajaba, lo armaba, realmente lo armaba, y llamaba a mi casa, aló, sí, ya estoy por salir de viaje, ya, está bien, chao. O sea, BlackBerry me servía para gestionar información y me salvaba la vida. También si le tirabas el BlackBerry a un ratero en la cabeza, lo desnucaba. Entonces, incluso todo el curso, miren, todo el curso lo tenía en el celular, cosa que ya muchos lo hacen. Realmente, no sé, yo creo que sí todos los millennials lo hacen,
Pero le estoy hablando del 2007 al 2010, al 2015, hace muy poco realmente. Ahí, se va. Antes existía una herramienta que me ayudaba mucho, pero ya no, el AttachMe, que me detectaba los adjuntos. Si alguien conoce una herramienta como esta, me avisa, porque no... Lo que hace básicamente es encontrar todos los adjuntos del correo y me los ordena. Ya no... Y entonces yo ya sabía cómo eliminar archivos grandes. Eso ya no... Magic Cloud no voy a hablar. Ahí está. Uy, pensé que lo había quitado. Así eran los pósters antes. Ojo. Así eran los pósters antes, 2007. No, miento, 2005. Porque en el 2007 realmente implementamos el programa al 100%. Tenías el título, tenías los antecedentes, la hipótesis, materiales y métodos, la literatura citada como si fuera una Biblia. Decía yo, esta letra no puede, les enseñamos a citar lo necesario. Y luego de eso, antes también, ojo, eso está horrible, les enseñamos cómo hacer pósters, pero obviamente exageraron, ¿no? Ponían esto es un sajino. Como la chica estaba emocionada por su sajino, puso de fondo el sajino, pero yo le digo, ¿cómo se te ocurre poner de fondo una foto? Pero usted nos dijo que podíamos poner, pero ya, letras amarillas, mucho texto. Y bueno, de alguna forma el resultado fue tener un póster más ordenado, con el título en grande, los autores, la afiliación, antecedentes, justificación. Los materiales y métodos le decíamos que de alguna forma lo hagan diagrama. Y la literatura citada que no sea más de 5 o 6 artículos. Por tanto, ellos podían hacer una búsqueda de información de 1000 artículos o de 100 artículos, pero de esos 100 tenían que escoger 5. Por tanto, eso ayudaba a que el alumno sea bastante quisquilloso o muy incisivo en la información que iba a citar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, yo obviamente estoy acá en el póster, el profesor está adelante y el profesor le va a preguntar, y el profesor es especialista en el tema. O sea, si hay alguien en cerdos, llamaban a una de las doctoras y la doctora se encargaba de hacer las preguntas al alumno. Y obviamente, y vuelvo a repetir, ese conocimiento que esa persona tiene de 20, 30 años de experiencia, con una sola mirada te destruye el póster. O sea, por este sector nada más, que es donde se cita. Si tú citas cualquier cosa, te va a decir, oye, pero no has citado a tal persona y es la primera que ha escrito sobre este tema. Chao póster. Jala. Entonces pasaba por eso, ¿no? Los pósters, bueno, esta es la foto un poco oscura. Esta persona, por ejemplo, puso sobre peces y yo les había recomendado poner una tablet. Bueno, no tenían tanto dinero para la tablet, pero puso una pequeña pecera, no se ve acá realmente, pero puse una pequeña pecera insertada en un Tecnopor. Entonces uno podía ver la especie ahí y ver características mientras él iba hablando, ¿no? La cosa era innovar. Ahí está, sí lo tenían. Cómo hacían las correcciones de los proyectos. ¿Ven? Bueno, en ese momento le dijimos que no usen rojo, ¿no? Están en azul. Pero por ejemplo, ¿quién entiende esto? O sea, ni yo entendía y decía, ni más, ¿qué? Y luego de eso ya logramos que el profesor de alguna forma corrija o sugiera con las TICs, porque de hecho todos tenemos que estar de alguna forma informatizados. No al 100%, pero si no puedo, mi asistente que lo haga, lo que yo hice, ¿no? Más o menos. Este es el grupo de alumnos que cada promoción que sale de la facultad, donde ven el concurso de pósters. Los alumnos se ponen terno, ahí mi jefe le decía, báñense para salir. Entonces, ¿qué es lo que hacían los alumnos? Se preparaban mental y físicamente para exponer, ¿no? Tenían que estar presentables para la exposición y también tenían que prepararse en el tema del resultado que iban a exponer, ¿no? La RIVEP, las mejoras que tuvo durante esos 10 años y la aceptación en el 2011 para que la RIVEP sea indizada en el Scopus. Fue un esfuerzo de 5 años, desde el 2007 al 2010, más o menos. 4 años. Porque en el 2011 te aceptan. Nos aceptaron después de un año de evaluación, pero obviamente había un trabajo atrás, ¿no? Bueno, ahí estaba la RIVEP y eso sería todo. Muchísimas gracias. Preguntas,
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿No se queja? Quisiera escuchar su comentario alrededor de esto que pasó aquí en México y que en Perú parece que fue paralelo. Para 1980 en México se modificó el marco legal para titular dentro de las universidades y se abrió de una opción a 8 o 9 opciones. Cada universidad planteaba distintas opciones. En Perú hicieron lo mismo por allá, según recuerdo. En México eso se hizo para que las tasas de titulación de nuestros egresados pudieran aumentar de un 30% a un 60% o un 70%. Lo que tenemos ahorita desgraciadamente, es que ya nuestra gente ya no se titula por tesis. En Perú tengo entendido que dieron reversa. O sea, hicieron lo mismo, abrieron muchas opciones y el marco legal ahorita se modifica para que los egresados de las universidades se vuelvan a titular únicamente por tesis. Pero ¿qué pasó entonces con su tasa de titulación? O sea, tendremos que esforzarnos en este tipo de esfuerzos institucionales para que México vuelva a retomar el camino de la investigación y la generación del conocimiento a nivel de licenciatura, o eso no importa y habrá que dejarlo en el posgrado. Puedo tener respuestas políticamente incorrectas. Ojo, yo no soy autoridad, no soy el ministro de Educación, pero lo que nosotros hicimos fue estar convencidos de que la tesis era la única forma de que el alumno egrese. O sea, ¿qué es lo que pasaba? La universidad perdía mucho dinero al no generar cursos de titulación, porque un curso de titulación costaba unos $1.500, que eran 2 meses. En ese curso de titulación el alumno supuestamente aprendía a escribir, supuestamente en 2 meses hacía la tesis, lo cual es pues, totalmente irreal. O sea, lo que hacías era pagar por tu título. Entonces nosotros que estuvimos en ese momento en el gobierno, yo en el lado oscuro, así en las sombras, susurrando al oído, lo que hicimos fue, la tesis es la única forma de que el alumno salga. Pero ¿qué debemos hacer? Lo que acabo de explicar ahorita, cómo usar la alfabetización informacional, cómo enseñarle gestión de información, cómo hacer que los profesores cambien esa forma de pensar de que eran los dioses del Olimpo y que eran intocables, que eso ya no existe. O sea, al final tu alumno te va a superar, siempre. O sea, tú vas a tener más experiencia, pero llegas a un límite y el alumno va atrás tuyo y es mejor tener un aliado que tener un enemigo, ¿no? Entonces, como nos convencimos que la tesis era lo único, en la Facultad de Medicina Veterinaria, no en San Marcos, en ese momento, hasta el 2010, la única forma de titularse era la tesis. Y entonces los profesores también ponían de su parte. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Era incluso solicitarle a los profesores que lancen títulos posibles de tesis. Y eso hacía que los alumnos se agarren de un título y decían, este es mío. Y ya se apuntaban con el nombre y apellido. Entonces a lo que voy es, ahora el Ministerio de Educación, Minedu, lo que ha hecho es regular, como usted dice, el tema de la tesis. ¿Por qué? Porque en el Perú existía un gran problema, o existe todavía un gran problema, las universidades cochera, ¿no? Una universidad que tenía solamente esto como campus y dictaba solo un auditorio, ni siquiera un auditorio, una cochera, un segundo piso de una casa, y supuestamente daba títulos a nombre de la nación y engañaban gente y supuestamente salían concurso de titulación. Entonces el alumno que venía de provincias, estudiaba ahí, salía con título, cuando empezaba a trabajar prácticamente no sabía nada, ¿no? Porque había sido engañado. Entonces, ahora que SUNEDU ha regulado todo eso, ha puesto las reglas y ha dicho, tienen que tener investigadores. Para ser investigador tienen que estar acreditados por CONCITEC, que es lo mismo que CONACYT. Entonces tienes que tener artículos en revistas indizadas, Scopus, Web of Science o PAT. Ha puesto esa opción. Luego, el alumno tiene que hacer tesis, necesariamente. El bachillerato es automático, pero tienes que salir con tu título profesional con tesis y no hay otra opción para ello. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Que tenga yo más trabajo, eso sí, pero que las universidades se preocupen por enseñar realmente a investigar. Ese es el principal problema. La gente, los profesores, realmente se han preocupado ahora por actualizarse,
y decir, ¿sabes qué? Como tienen que salir con tesis, pues yo estoy en el curso de tesis 1 y el otro está en el tesis 2, pues tengo que actualizar. Yo creo que el principal problema del Perú era ese, que habían, creo que eran 124 universidades, 140 universidades, no me acuerdo. De esas 140 solo 5 se acreditaron y el resto fueron expulsadas del paraíso, y lo que dijeron fue, estás en un periodo de prueba, si no corriges esto, no vas a poder salir. Entonces, el tema de las universidades peruanas, que me parece que es el tema de todas las universidades latinoamericanas, porque también lo he visto en Ecuador, no lo he visto en México porque estoy muy poquito acá, pero digo, me parece que es Latinoamérica porque nos parecemos mucho en formas de pensar, es que la gente quiere hacerse el vivo, siempre, quiere ser el vivo en todo, cuando pues las reglas ya están establecidas y lo único que tiene que hacer uno es obedecer, ¿no? El alumno, estudiar, terminar la carrera, hacer la tesis, chao. Y el profesor, claro, y el profesor lo que tiene que hacer es enseñar, actualizarse y ser mejor cada día, ¿no? Esa es la idea. Yo pienso que la tesis es la única forma de que el alumno aprenda a investigar, Ojo, y en posgrado la cosa es más difícil porque tienes que generar nuevo conocimiento. Entonces, las tesis de posgrado no pueden ser tan pasadas por agua tibia, ¿no? También es un problema. Las tesis de posgrado a veces dicen, pero lo que pasa es que él fue mi profesor y ahora ¿qué voy a hacer? Que no lo puedo corregir. Tú eres ahora el docente y él es el alumno, o ella. Entonces, las tesis de posgrado es agua de otro caño, ¿no? Preguntas, quejas. Dígame. Una pregunta. Con el micrófono. Mejor. Sí. Bueno, muy interesante la charla. Cuando estaba hablando de los gestores de información, mencionó al Mendeley y al Evernote, y los vio como ya programas muy viejitos. Hay quienes estamos tan emocionados todavía con el Mendeley. La pregunta es... 2007 estoy hablando, ¿no? ¿Qué gestor de información lo pongo ahorita? Estoy vendiendo... están trabajando? Este gestor de referencia. Que estén trabajando y que recomiende y que no tenga costo, por supuesto. Y es el problema. Hay algo que también digo yo que es políticamente incorrecto. No lo voy a decir acá porque me están grabando. Pero todo cuesta, ¿no? Las cosas cuestan. Y hay algo también que en San Marcos ocurría, era de que no invertía, ojo, no es gasto, no invertía en información y tampoco invertía en gestores, que es lo que ayuda a que la información esté ordenada. Dentro de los gestores de referencia gratuitos, Mendeley, ¿no? Mendeley es lo que más recomiendo, al menos hasta el 2020, que sé que el Sevier lo va a poner a venta ya. Pero hay un gestor que me gusta mucho que se llama Paperbill, que junta la potencia de Mendeley con el trabajo en la nube de Google Docs. Entonces tú puedes escribir y citar al mismo tiempo, y lo junto con InSync y tengo automáticamente el documento de Word para ser enviado a una revista. El Paperbill, como pila de papeles, es un gestor de referencia online que lo que hace es, se junta con el Google Docs, entonces uno va escribiendo y yo voy citando al mismo tiempo. Un resumen de congreso que me pedían 5 citas, bueno, una carta al editor, que ya lo teníamos ya elaborado y todo en la cabeza, lo hicimos en 2 horas. 2 horas, citando y todo. Lo imprimimos y empezamos a corregir ya a mano porque somos clásicos, ¿no? Más analógicos. Pero con Paperbill automáticamente citas y escribes. O sea, es como usar Google Docs pero con Mendeley, ¿no? Tengo una clase incluso de gestores de referencia donde pongo una línea de tiempo de todos los gestores. Yo usaba ProSite, por ejemplo, en el 2006. Para mi tesis utilicé ProSite. Utilicé EndNote. Me enseñaron a utilizar EndNote en Cuba, yo no sabía que era de pago, me lo dieron. Yo desconocía. Entonces, pero luego vi que había un gran mundo en los gestores de referencia y descubrí Mendeley. Empecé a utilizarlo y luego empecé a enseñarlo. Hasta que, bueno, lo fue comprado, pero igual es una herramienta que lo bueno es que es gratuita. Existe otro que se llama, ¿cómo se llama el de Progress? ResWorks, ¿no? Que también hace lo mismo de Paperbill, pero ResWorks creo que cuesta por alrededor de los $3,000. Creo que está por ahí, no estoy seguro. Pero hace... Me quedo con él. Claro, sí, es gratis, exacto.
Yo digo, si es gratis a pagar, me quedo con el gratis, pero la universidad siempre tiene que invertir. La inversión en investigación es importante porque te da el producto. Y el producto de una universidad, por lo único que es medido, bueno, por el gran porcentaje de lo que es medido es en producción científica. ¿Y de quién se encarga y quiénes son los encargados de escribir artículos o capítulos de libro o libros? Son los profesores, con sus alumnos o con colegas. No se vayan. Los chilaquiles ya llegan. El jugo verde. Bueno, sí, recomendaría Mendeley porque es gratuito. Pero personalmente yo recomendaría Pay-Per-View. Cuesta, pero es muy bueno. Incluso uno puede compartir legalmente los links de los artículos que uno es propietario. Porque es lo que pasa, las bases de datos no te dejan compartir, porque es ilegal compartir algo que les pertenece. Con Pay-Per-View tú pones una liga, que es un link, como si estuvieras compartiendo en Dropbox, pero lo tienes directamente en tu gestor de referencia. Mendeley también hace lo mismo, pero de manera interna, no lo hace hacia afuera. En mi Facebook yo pongo los artículos que a mí me gustan, que he leído, y pongo el link de Pay-Per-View. He preguntado a Pay-Per-View si puedo hacerlo, y me dicen, es totalmente legal porque está dentro de tu carpeta y no estás ganando nada, ni nosotros tampoco. Ah, ya. Bueno, es que se encarguen los abogados de averiguar si estoy bien. Pero si no, por mientras lo tengo ahí. Pero lo importante es usar un gestor de referencia, sea el que sea. Si tienen dinero para usar EndNote, úsenlo. O si cuando hicieron su estancia o posgrado afuera y le dieron el EndNote, úsenlo. Lo importante es que lo usen. Mendeley, RedWorks, F1000 también tiene un gestor de referencia. Hay un montón de gestores de referencia. Usen al menos uno, pero úsenlo bien. Lo importante es que lo usen, porque decir sí, yo conozco, pero no lo uso, no sirve de nada, porque lo importante es tener la información organizada, ¿no? ¿Preguntas? ¿Quién trae mi jugo verde? Ah, bueno, vale. Ya está. Ya para terminar, la Facultad de Filosofía y Letras otorga la presente constancia a maestro Cosme Roy Pacheco Mendoza por su participación en la conferencia magistral Gestión de la Información para la Investigación, llevada a cabo en el marco de la Semana del Humanismo en Cineclub de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras el miércoles 8 de noviembre de 2017. Felicidades.